Soy el pastor Luis Morales y pastoreo Vida Real Internacional en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts, y Dios me ha dado el privilegio de haberme dado un poquito más de vida para poder estar contando parte de lo que fue mi testimonio luchando con esta enfermedad que casi nunca me gusta ni tan siquiera mencionar el nombre. Cuando yo escuché por primera vez de esta enfermedad, lo primero que se me vino a mi mente fue en tanto miembro de la congregación y miembros de congregaciones nuestras en otros países, y me puse a pensar también en la gente pobre, cómo esto le iba a afectar, porque sabíamos de que esta iba a ser una pandemia y no una epidemia, y lo que hice fue comenzar a informarme lo más que pude. Y comencé a grabar videos y ver de qué manera podía calmar a la gente, porque había una desesperación terrible en todas las personas, y fue lo primero que se me ocurrió hacer. En medio de todo esto, yo siempre tuve una confianza de que quizá a mí no me iba a llegar, o si me llegaba, que la iba a vencer fácil. Y me la pasé trabajando. Nosotros nos dedicamos a alimentar hubieron semanas que alimentamos a más de 2,000 personas, y simple y sencillamente me mantuve trabajando hasta que un día una persona que nos trajo una ofrenda a la iglesia me llamó 2 horas después de haber dado la ofrenda, y yo fui el que hizo la transacción con su tarjeta de crédito, y me dijo: estoy positivo. Ese fue el primer aviso que dije: tengo que ver qué hago. Inmediatamente me aislé. Me dijeron que 7 días, pero otros decían 14. Me aislé por 14 días sin tener contacto, por lo menos con mi familia. Lo interesante fue que pasaron los 14 días, y cuando pasó el día 14, yo dije: fue una falsa alarma, no me tocó nada. Llegué a casa. Cuando llegué a casa, mi esposa y mi hija ya tenían síntomas, y justo 1 o 2 días después, pues yo comencé a sentir los síntomas. Llegué a casa pensando que todo está bien, y justo llego a casa y es donde quizá me infecté, aunque mi familia no lo ve desde ese ángulo, pero yo creo que así es como se dio. Y no fue sino hasta que mi esposa se comenzó a sentir peor y se complicó su salud, que un día terminé llevándola a un hospital, y dio manifestaciones de que el virus la estaba atacando severamente, y el hospital la mandó para la casa. Entonces yo, sabiendo que había estado en buenas manos y llegué a casa, pues me confié que todo estaba bien. Y esa misma noche mi esposa casi se muere por falta de oxígeno. La atacó demasiado fuerte a los pulmones, y a las 2 de la mañana casi se ahoga, y fue cuando le encendí el aire acondicionado para ver si de esa manera lográbamos llegar hasta la madrugada. Justo en la mañana sabíamos que mi esposa ya no podía seguir así. Llamamos a una ambulancia, y creo que este crédito sí es de mi esposa, porque mi inclinación fue enviarla al hospital donde había estado el día anterior, pero ella insistió que se llevara a otro hospital, y la llevamos al Mass General, que es supuestamente uno de los mejores hospitales de los Estados Unidos. Y bueno, se la llevó la ambulancia. Fue un momento triste, porque justo cuando ella se va para la ambulancia, mi hija es quien la despide, y mi hija viene a la casa y se suelta en llanto. Pero no solo se suelta en llanto, sino que se encerró en un cuartito, y casi que tuve que forzar la puerta y abrirla, y la encontré tirada en el piso llorando. Y ahí fue cuando la cosa se comenzó a tornar bien complicada. Mi esposa llega al Mass General y no había pasado mucho tiempo. Me llamó una enfermera y me dijo: su esposa no está en posición de tomar decisiones en este momento, y ella lo puso a usted como la persona encargada en caso de que ella
su salud se viera complicada y ella no quiere cooperar para que nosotros la intubemos. Y así es de que si usted no da el visto bueno, lo más seguro es que su esposa va a morir. Y fue en ese momento que yo tuve que decidir y decirles, pues intúbenla porque no hay otra alternativa. Ya para este momento, pues mi oxígeno está fallando, el oxígeno de mi hija. Ya cuando subíamos las gradas, yo me sentía bastante complicado. Y fueron mis hijos los que me dijeron, vamos a dejarlo. Y bueno, yo accedí. Me llevaron al mismo hospital donde fue mi esposa. Y me recuerdo que me ingresaron e inmediatamente pues se pusieron a hacerme análisis y tenía todos los síntomas. Me hicieron 2 hisopados, uno en cada fosa nasal. Me sacaron sangre para ver si en cualquiera de las 3 opciones que tenían veían cuál era mi condición. Casi me dan de alta como a las 10 de la noche, pero yo insistí en que yo mejor me quería quedar porque sabía que en casa iba a complicar a mis 2 hijos y yo solo pues quizá no iba a poder lidiar con mi situación. Y estoy luchando con un monstruo que no lo puedo ver, no estoy seguro si lo tengo, pero sí lo tengo. Y lo más difícil es cuando hablaba con los doctores y los doctores me decían, tu cuerpo va a tener que vencer el virus porque de nosotros aquí en el hospital nadie sabemos cómo luchar con esta enfermedad. Y eso, en vez de darle a uno fuerza, realmente lo hacía pensar, aunque mi situación con el miedo lo supe manejar. Nunca el virus a mí me atemorizó, como ha sido el caso de otras personas. Llega un momento en que uno está cara a cara prácticamente con la muerte, cara a cara con la incertidumbre, eso es lo que más me agobiaba. Pero al mismo tiempo uno dice, soy pastor, al mismo tiempo uno dice, he abrazado la visión de Dios, hay mucho trabajo por hacer. Y hasta ese momento, cuando aún no tengo el oxígeno, yo todavía veía una salida de esto. La cosa se complica cuando me ponen oxígeno. No me lo pusieron muy alto, creo que me lo pusieron al número 3. Y sí, yo sentía una gran diferencia con el oxígeno. Y cuando me lo quitaba, sí ya sentía que la cosa iba empeorando. Y lo que más me agobiaba era que 3 veces al día yo me comunicaba. En el mismo hospital no podía hablar con mi esposa porque ella estaba intubada. Pero en el mismo hospital yo tengo que hablar con la doctora. Y la doctora, por los primeros 3 días, me dio una retroalimentación muy positiva, pero la cosa se comenzó a complicar cuando yo ya tengo el oxígeno, lo necesito bastante alto y me dicen que mi esposa ha sido invadida por una fiebre que no se la pueden controlar, que ya no le están dando medicamentos así suaves, sino medicamentos súper fuertes, y aún así no le pueden bajar la fiebre. Y ahí sí yo sentí que como que ahí iba a terminar mi vida, ¿verdad? Y aún hasta ese momento yo seguía sin miedo, pero sí luchando con un montón de situaciones, porque uno dice, wow, hasta aquí llegué. Y para serle sincero, hay muchas cosas que uno que está bien ocupado en el ministerio, a veces uno no las trata porque piensa que uno va a ser eterno. Y uno como que le quiere decir a Dios, Dios, dame por lo menos suficiente tiempo para ir a arreglar esto y después me llevas. Pero esa posibilidad no existía para mí. Yo me recuerdo que hablé con Dios y le dije, Señor, no sé en qué te he fallado. Nosotros acabábamos de comprar este edificio y fue una lucha terrible por poder adquirirlo, porque el sistema bancario no le da préstamo a las iglesias. Fue algo tremendo y finalmente cuando le compramos casa a Dios,
se comienza a dar esto, no solamente que se viene la pandemia, la economía se va para abajo, y uno se pone a pensar quién me va a reemplazar. Uno ve que los hijos no están preparados, se pone a pensar en el liderazgo y todo eso. Y una cosa que yo sí le dije a Dios es: Señor, no sé en qué te fallé, pero yo sé que las señales que estoy viendo es que quizá me voy a ir y también se va a ir mi esposa. Pensé en comprar un espacio en el cementerio ya en ese momento, y fue cuando le dije, prácticamente le dije al Señor: si me vas a llevar, solo un favor te pido, que no me duela. Eso es lo que yo le pedí al Señor solamente. La verdad que lo que yo descubrí en medio de todo esto es que la fe de uno es probada, pero no solamente descubrí eso, sino que descubrí que la fe juega un papel bien importante en cómo vencer una enfermedad. Siento que uno tiene una ventaja que tal vez el mundo no tiene por el tema de la fe. En primer lugar, sabemos que si nos morimos, vamos con Dios y pasamos a una mejor vida. También sabemos de que si nos estamos moviendo en los propósitos de Dios, Dios tiene razones para dejarnos con vida. Y ahí es donde uno piensa que la fe realmente le ayuda a uno en primer lugar a no pasar por temores, a entender que la muerte es una ganancia, entender que estar al lado de Dios es mejor que estar aquí en la tierra. Y en ese sentido uno no se agobia con pensamientos negativos. Una de las cosas que yo comenté en mi primer video fue que hay 3 cosas que se van, quizá, no sé si eso radica en el espíritu, en la voluntad o en qué parte, pero es que dan 0 ganas de orar. Yo siempre acostumbro a hacer un devocional, estudiar la palabra, 0 ganas de estudiar la palabra y 0 ganas de alzar la voz y cantarle a Dios. Realmente uno pasa por un momento que todas aquellas cosas espirituales verdaderamente como que el virus causa algo que algo no le permite a uno quererse conectar. Aunque yo nunca tuve miedo y aunque siempre fui consciente de que el diablo o la enfermedad, como le querramos llamar, lo quiere quebrantar a uno. Yo siempre entendí que el peor riesgo para mí era que la enfermedad me quebrantara. Y eso sí, preferí pensar que me había llegado el día en que Dios me quería a su lado, que en pensar que me iba a morir porque la enfermedad ya no me daba otra oportunidad. Preferí asignarle a Dios la razón por la que mi vida podía llegar a su final que asignársela a que el virus me la estaba quitando. Uno de los días más difíciles para mí fue cuando ya me tenían harto los médicos, que me decían en una escala del 1 al 100, ¿dónde está tu dolor? Y yo le decía, ¿dónde está tu oxígeno? ¿Dónde está esto? Y yo siempre contestaba pues 6, 7, o darles una respuesta. Hubo un día que me enojé con el doctor y le dije, es penoso que estando en el mejor hospital del mundo, ustedes no tengan valor ni tan siquiera de verlo a uno a la cara para decirle qué es lo que está pasando. Y fue un momento en que la medicina no tiene respuestas. Fue un momento en que el doctor prácticamente lloró y me dijo, ¿tú crees que cuando yo me levanto en la mañana, yo quiero venir al hospital? Yo no quiero venir al hospital, pero yo hice un voto y por eso voy al hospital. Y yo dije, Dios mío, yo estoy agobiado por esto, el doctor está prácticamente llorando, mi esposa
cuando hablé con la doctora a ver cómo estaba mi esposa, yo le dije, doctora, así como ustedes me preguntan a mí, en una escala del 1 al 10, en una escala del 1 al 100, ¿cuáles las posibilidades de que mi esposa salga de esto? Y me dijo, para serte sincera, me dijo, hay un 48% de posibilidades de que tu esposa regrese. Y ahí sí, yo dije, no, aquí ya no hay reversa. Yo creo que me tocó a mí y le tocó a mi esposa. Ya había comenzado negociaciones con un cementerio para comprar un espacio. Ya lo tenía negociado para 2 personas, para mi esposa y para mí. Y yo había descargado una canción que se llama Lo harás otra vez. Y en ese momento me cayó el texto de un miembro de la iglesia. Y me dice, pastor, escuche esta canción y le va a dar fuerza. Y fui al link, pero aparte de eso me di cuenta que yo la tenía en mi teléfono. Y en ese momento yo hablé con Dios y le dije, Señor, yo te he cuestionado. Miren, yo hablé con Dios y le reclamaba por ratos y le pedía por ratos que me aclarara cosas. Y yo le dije prácticamente a Dios, ¿en qué te fallé? He sido incondicional contigo. Tú me has dicho, haz esto y yo lo he hecho. Y no entiendo. Pero sabes una cosa, le dije al Señor, desde este momento, lo único que voy a hacer es exaltarte. Y puse esa canción, y la canción dice, muros rodeando estoy. Y en ese momento literalmente yo veía los grandes muros, dejar la congregación, morir, dejar a mis hijos, dejar todo, pues cosas que no estaban inconclusas, dejarle una carga a la familia, especialmente a mi hija y a mi hijo. Y la canción dice, pensé que caerían hoy. Y yo pensaba cada día que mi esposa iba a mejorar, pensaba cada día que yo iba a mejorar, pero seguí escuchando la canción y me puse a pensar de que Dios una vez abrió el mar, una vez sacó agua de la peña y tantos milagros que Dios hizo. Me puse a pensar que cuando mi papá enfermó, que después terminó muriendo, yo fui al país donde estaba mi papá con ropa negra para enterrarlo ya porque se iba a morir. Y mi papá vivió 1 año más con nosotros. Y me puse a pensar tantas cosas lindas. Yo estuve bajo sentencia de muerte 3 veces en el pasado y no morí. Y entonces simplemente comencé a decirle, Señor, lo harás otra vez. Y me agarré de lo harás otra vez y lo harás otra vez. Y comencé a confiar que Dios me iba a sacar de esa situación. Y justo al final del día hablé, la fiebre de mi esposa había cedido, y no solamente eso, sino que me dijeron que le habían bajado, porque la tenían bien sedada a un 90%, le habían bajado la droga como a un 60%, y ella había visto a las enfermeras y había movido la cabeza. Y cuando yo comencé a escuchar eso, simplemente lo que hice fue repetir y repetir y repetir la canción, porque sí me di cuenta que ya yo estaba saliendo de esta situación y que ya existía la posibilidad de ir haciendo un intento de quitarle los tubos. Ese día a mí me dieron de alta. La doctora luchó, peleó, hasta que me mandaron para la casa. No me vine a la casa, sino que me vine a vivir aquí por 15 días a la iglesia. Y desde ese momento en adelante fue que yo llamaba a las enfermeras mañana, mediodía y tarde, y cada vez que llamaba me daban una noticia mejor.
Ya para el segundo día después de que yo salí, ya me dijeron que le iban a quitar los tubos, pero a mi esposa le quitan los tubos y ahí la cosa se puso peor para nosotros. Porque cuando alguien despierta de esa condición, pues llegó el momento en que mi esposa todavía no podía hablar, ya el segundo día ella puede hablar y comienza a expresarnos. Y ella literalmente nos decía, aquí hay demonios en el cuarto que se ríen de mí y me dicen que me van a matar y que todavía no han terminado conmigo. Y yo simplemente le decía, confía, vamos a orar y vamos a reprender. Y yo todavía reponiéndome, orando por mi esposa, reprendiendo espíritus, y resulta que me decía, y yo cansado, agotado, y ella, no me colgues, no me colgues, sigamos hablando. Y a mí me daba lástima, pues, pero también tenía que darme lástima a mí mismo. Y tenía que llamarle a mi hija y decía, hija, llámale a tu mamá y reemplazame porque yo ya no puedo. Y llegábamos, yo le hacía como de 8 a 10 de la noche hablando con ella. Después la agarraba mi hija de 10 a 2 de la madrugada. Y después la agarraba mi hijo de 2 de la madrugada a 5 de la madrugada. Hasta entonces ella podía dormir. Y esto fue 5 días consecutivos. Tener que estarle dando ánimo y tener que estarle diciendo, vas a salir de esta. Hasta que yo creo que la cosa cambió. Hasta que un día ella dijo, no, dijo, yo ya salí de esto, ya no necesitan que me estén dando ánimo, ya no necesito que estén conmigo en la línea. Y verdaderamente ahí fue cuando yo dije, realmente Dios hizo el milagro. Y es una situación donde uno como que tuviera a Dios enfrente y como que Dios le dijera a uno, dudaste de mí, casi como que le dijera, me fallaste, porque he sido incondicional contigo y nunca te he fallado. Y lo hice otra vez. Y fueron momentos todavía, pues de ahí vienen las secuelas y aún sentimos algunas de ellas, pero en mi vida ha sido una de las situaciones más complicadas. Cuando yo realmente me di cuenta que estaba completamente fuera de esto, lo primero que hice fue pues hablar con Dilcia y le dije, veamos las posibilidades de comprar los derechos de esta canción, de Lo harás otra vez. Y le dije, y quisiera que esta canción vaya asociada con un testimonio, porque siento que en medio de la pandemia, nosotros como iglesia y la banda de la iglesia lanzó una canción y la canción que cantó la banda se llama El Rey ya viene. Y es una canción que pegó tanto, pero tanto, que fueron millones de personas los que la vieron. Y yo dije, wow, cómo la música puede hacer una gran diferencia para bien o para mal en situaciones tan complicadas como esta. Y yo dije, la razón por la que vamos a comprar los derechos de esta canción es porque la vamos a cantar nosotros y no solamente la vamos a cantar, sino que la vamos a acompañar con un testimonio para decirle a la gente que aunque a veces vas a pasar por momentos como que estás rodeando muros y que esos muros no caen y que tú quisieras que cayeran, que tú entiendas que el Dios que te trajo a esta vida, el Dios que te trajo a este mundo, el Dios que te dio la vida, realmente ha hecho tantas cosas contigo. Y simplemente decirle a cada persona que escuche este testimonio que Dios lo hará otra vez. Siempre y cuando nosotros estemos al servicio de Dios, no hay ni una razón para que nuestro Dios nos lleve a su lado, aunque tal vez Él quisiera, porque Él sabe que le servimos más aquí que allá. Dejarlos con palabras de ánimo, no se desanimen. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Este no es un momento para temerle a esta enfermedad.
Como lo he dicho ya por varios meses, la enfermedad ya está vencida y si nosotros le servimos a Dios, es aún más fácil salir adelante de esta situación.